El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y se las cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias, agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencia en la plaza y que la gente lo llame rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí, porque uno solo es el maestro y ustedes son hermanos. No llamen padre de ustedes a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es maestro, el Mesías. El primero entre ustedes, que sea el servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos encontramos estas lecturas que nos dan a nosotros una gran lección para nuestra fe. La primera lección que entendemos, la podemos tomar de la segunda lectura de San Pablo a los Tesalonicenses, en donde nos recuerda la importancia de la palabra de Dios. Termina esa lectura de hoy diciendo que esa palabra es una palabra de verdad, que es una palabra acogida no como palabra humana, sino como lo que es una palabra de Dios y que permanece operante, actuante en medio de nosotros. Con esas palabras finales, el apóstol San Pablo nos enseña cuál es la eficacia de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un poder muy grande, transformar vidas. La palabra de Dios tiene una fuerza muy grande, que es mover la fe. A través de la predicación, del encuentro con la palabra, nosotros hemos llegado al conocimiento de la fe y también a la formación de la misma fe. No se puede concebir un cristiano que no lea la palabra de Dios, que no se alimente de la palabra de Dios. Un cristiano que no la escuche con amor, con respeto. Este pues es un reto que ustedes ya conocían, pero que el apóstol nos está recordando una vez más. El Señor lo decía bien en el Evangelio, por allá cuando fue tentado por el demonio y le dijo como recriminación también al mismo demonio: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De ahí entonces que nuestra primera pregunta en esta liturgia sería ¿cuál es nuestro acercamiento a la palabra de Dios? Solamente cuando venimos a la Eucaristía. Tenemos nuestras Biblias en nuestras casas y la leemos. Tenemos tanto tiempo para escuchar tantas cosas. Hoy en día tenemos estos medios de comunicación, nuestro teléfono celular, por ejemplo, en el que podemos escuchar música, escuchar mensajes de otras personas o mandar mensajes. Y a veces no tenemos ni siquiera 2 minutos para escuchar la palabra de Dios. Qué triste que a veces puede ocurrir eso, porque decimos esa palabra tal vez no nos divierte, no nos produce lo que las palabras humanas producen. Pues es un examen de conciencia. Esa es la primera lección. Y la segunda lección la encontramos en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de San Mateo, todo el Evangelio, está escrito para una comunidad que quiere aprender a ser comunidad. De los 4 evangelios que hay, si alguien quisiera aprender a ser iglesia, a vivir en la iglesia, a amar su comunidad, tendría que leer muy detenidamente el Evangelio de San Mateo. Esa es la intención del Evangelio de Mateo: enseñar a los cristianos, a los que siguen a Jesús, que han de ser comunidad, es decir, donde todo es común al otro,
donde yo tengo que edificar al otro, donde el otro es mi responsabilidad, donde mi testimonio ayuda a edificar al otro, pero donde también mis faltas de compromiso o mi relajo, pues también hacen perder a los demás. En ese orden de ideas, nos presenta el Evangelio de Mateo una recomendación que hoy nos hace y nos dice que nosotros debemos estar pendientes a no caer en lo que cayeron las autoridades judías, que aquí el Señor resume en dos actitudes. ¿Cuáles son? Uno es la hipocresía. Hipocresía, que es, digamos, doblez de corazón. El Señor sale al paso muchísimas veces a la hipocresía. Aquí dice, pinta con palabras diciendo, dicen mucho, pero no hacen. ¿Qué es la hipocresía? Decían, explicaban algunos, algún filólogo que entendía muy bien el origen de estas palabras, que en la antigüedad, cuando se divertían en las plazas públicas de los pueblos, tenían unas máscaras. Entonces una persona podía ser varios personajes y tenían unas máscaras y entonces se ponía esa máscara e incluso cambiaba la voz. Y con el simple hecho de ponerse esa máscara ya representaba a otra persona distinta. Una vez podía representar a alguien, un ángel, una persona muy buena, y otra persona podía representar a la persona más malvada del mundo. Así un personaje podía intercambiar una sola persona, varios personajes en un transcurso de tiempo muy pequeño. Ahí viene el origen de la hipocresía. ¿Qué es hipócrita? Una persona hipócrita es el que se pone una máscara para disfrazarse o ponerse algo que no es. Un hipócrita es el que actúa, no es el que es auténtico. El hipócrita es el que engaña. El hipócrita es el que incluso cambia la voz, cambia hasta el caminado, de acuerdo a qué, a las circunstancias. Entonces el Señor está diciendo, cuidado, porque a la comunidad cristiana lo daña muchísimo la hipocresía. Y vamos en ese sentido de la hipocresía están las personas que adulan mucho, pero que por detrás van con un puñal para dañar a las personas. Cuidado, en una comunidad eso daña mucho eso, ¿no? Las personas que son muy fanfarronas y dicen mucha cosa, es que yo soy, yo hago, pero en el fondo ni hacen ni son. Esas personas valen poco. Son las personas que aunque hagan poquito, lo hacen, pero lo hacen transparentemente. No se andan con dobles intenciones, sino que son personas de fiar. Esas son las personas que edifican a la comunidad cristiana. Ahí podríamos entonces mirar si nuestra actitud como cristianos, si es en verdad no la de hipócritas, sino de personas auténticas. Hay en tantos ambientes donde hay hipocresía, en las familias se ve hipocresía, los que hablan de otros y le dañan la imagen. En el trabajo, a veces con tanto chisme y con tanta cosa que para tratar de pasar por encima del otro, y a veces nos unimos nosotros a eso, las habladurías y las cosas, y por delante estamos hablando bien de los demás, ¿cierto? A nivel cristiano, también en los grupos, en los diferentes movimientos que hay, puede haber personas ciertamente hipócritas, pero que su corazón está dañado. Este pues es un fuerte llamado de atención que el Señor nos hace. Cuidado con la hipocresía. La hipocresía, lo contrario es la verdad. Lo contrario a la hipocresía, que es la autenticidad, es simplemente la transparencia en nuestro actuar. Y otra de los elementos que el Señor nos dice aquí que hay que ponerle cuidado, pues es la hipocresía, y el otro es el autoritarismo. El autoritarismo es el querer poner a los otros por debajo de nosotros, no ponernos en el nivel del servicio del otro, sino ponernos en el nivel de yo soy más grande que tú, yo sé más que tú estás por debajo. Entonces, en ese sentido de liar cargas, es lo que el Señor dice aquí, dice, lían cargas, ponen cosas muy pesadas en los demás, pero ellos no están ni siquiera dispuestos a mover ni un solo dedo para ayudar. Entonces es muy fácil a los demás ponernos en esa actitud. Entonces, mira, es que yo soy más que tú, porque yo he vivido esto, porque yo sé aquello. No, el que mucho es, el que mucho tiene a nivel humano, más humilde tiene que ser.
ponerse a nivel ciertamente del otro. Y entonces eso es lo que evade al autoritarismo. Al autoritarismo en una comunidad, ¿qué es lo que se le opone? El servicio, ¿cierto? El servicio, el ponerse frente al otro que sirve. El Señor lo ha dicho en una parábola. Dice, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y antes de que todos respondieran, dice, pues miren, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Yo estoy en medio de ustedes como el último. Es decir, no ha venido con una actitud autoritaria, sino una actitud de servicio. El que mucho tiene, más tiene que servir. El que mucho sabe, más tiene que servir. Cualifiquemos eso a nivel familiar, a nivel eh, laboral, a nivel comunitario en nuestros barrios, en nuestras familias, en fin, y nos evitaremos incluso problemas, no le complicaremos tanto de la vida a los demás. Dos recomendaciones, pues, hermanos, que no son simplemente recomendaciones humanas. El Señor son recomendaciones para vivir bien, no, son valores cristianos y son notas identificativas del cristiano. A la base de eso, ¿qué está? Que el Señor también está diciendo aquí, la humildad, humildad ante todo. Capacidad de humildad es la persona que se descubre lo que es ante el otro, sin necesidad de ponerse máscaras, sin la necesidad de subirse en pedestales, simplemente se presenta ante el otro como lo que es, porque el Señor conoce en efecto lo que uno es y lo que uno tiene. Pidamos pues al Señor ser como Cristo. En otras palabras, esa es la imagen de Cristo. ¿Quién es Cristo? El hombre que no tiene máscaras. Es el hombre auténtico, es el hombre servicial, el hombre que pasa en el último lugar. ¿Quién es ese Jesús? Es Jesús el amigo de la palabra, el que escucha la palabra y la pone por obra. Antes que predicarla, él mismo ya la pone por obra. Eso es lo que estamos predicando en esta Eucaristía, que no es mensaje humano, sino es mensaje que viene iluminado por esta misma palabra de Dios. Que el Espíritu mueva pues nuestros corazones para que actuemos en consecuencia a lo que esta liturgia nos pide. Nos ponemos de